En este tema vamos a estudiar un dispositivo electrónico denominado diodo. Los diodos se utilizan en todos los sistemas electrónicos actuales, las placas de ordenadores, de móviles, de televisión, de cualquier placa que sea electrónica. El aparato es este, el dispositivo. Los hay de diferentes tipos y su simbología es esta, es como una especie de flecha hacia la derecha y si lo miras desde aquí es como una barrera. Está polarizado de tal manera que para conectarlo a un circuito funcionará de una manera o de otra según esté conectado al positivo negativo de la batería de corriente continua o de la pila. Este es el lado positivo y este es el lado negativo. El positivo se llama ánodo y el negativo se llama cátodo. Los diodos son así físicamente y aquí han pintado el símbolo encima y la función principal que tienen es que van a dejar pasar la corriente en un sentido y en el contrario no. Es decir, si la flecha está en esta posición significa que puede pasar la intensidad de izquierda a derecha, pero desde en el sentido contrario no. Los diodos, tanto como los transistores como los chips, que ya veremos más adelante, están hechos con unos materiales que se denominan semiconductores. Los semiconductores en la tabla periódica están en la zona que hace frontera entre los conductores, que son los metales, y los aislantes, que son los no metales. Pues los más utilizados son el silicio, el germanio, también se utiliza el arsénico de galio y últimamente se está utilizando el azufre y otras mezclas de algunos materiales. El más utilizado, voy a pasar esto, es el silicio. El silicio está en el grupo 14, es decir que tiene 4 electrones en la última capa, la capa de valencia. Y la estructura cristalina del silicio pues sería un átomo de silicio, cada bolita de esta representaría un átomo de silicio y el enlace químico covalente serían las barras amarillas. Entonces, como tiene 4 electrones en la última capa, tiene una estructura cristalina muy estable si se rodea de otros 4, formando así una estructura cerrada con 8 electrones compartidos en la capa de valencia. Entonces, como es tan estable esta estructura, pues prácticamente aislante. Pero con investigaciones se dieron cuenta de que añadiendo pequeños átomos o bien del grupo posterior o del anterior, resulta que conducían un poquito la electricidad. Entonces, por ejemplo, si le echamos fósforo, antimonio o arsénico, que están por encima en la tabla periódica, tienen 5 electrones de la capa de valencia, pues como el silicio, que es lo que más abundaría en esa estructura puro, tiene 4 electrones de valencia, se unirían a los 4 de estos, pero como tienen 5 quedaría un electrón libre. Y ese electrón libre que se introduce en la estructura cristalina del silicio puro es el que va a dar lugar a que haya electrones con posibilidad de crear corriente eléctrica. A este tipo de cristal, que al añadirle estas sustancias químicas se le llama cristal dopado, se le llama tipo N, porque tiene más cargas negativas, N viene de la palabra negativo. Si se hace el dopaje o añadir impurezas del grupo anterior de la tabla periódica, sería con el boro, por ejemplo, el galio, el indio, lo que estamos haciendo es meter en un sistema tetravalente átomos que tienen como 3 huecos para compartir. Y eso significa, 3 electrones para compartir. Eso significa que en una estructura tetravalente, si metemos un número de 3, quedarían como huecos sin cubrir. Y esos huecos están considerados, o los podemos considerar, por hablarlo de alguna manera, como ausencia de cargas negativas, que es lo mismo que decir que está cargado positivamente. Y eso sería un cristal de silicio dopado tipo N-P, que sería P de positivo. Bueno, pues resulta que con los cristales de silicio tipo N y tipo P, que están, como digo, dopados con algunas impurezas, no mucha cantidad, para mantener la estructura cristalina siempre básica del silicio, pues resulta que con eso se hace todos los dispositivos electrónicos que existen hoy día, con silicio y germanio. El diodo que estamos utilizando, que estamos explicando en este tema, como digo, tiene este símbolo. Este sería la parte negativa, esta es la positiva. Este sería el dibujo de uno real, aquí tenéis fotografía. Siempre donde está la barrita esta es el terminal negativo.
Aquí lo veis introducido en algunas placas electrónicas, os sonará de verlo en las placas de los ordenadores, por ejemplo. Y lo que ocurre es que cuando el más que está aquí, el ánodo del diodo, está unido a la parte positiva de la pila, conduce la electricidad y a esto se le llama polarización directa. Se dice que el diodo está directamente polarizado. Y si ocurre que el menos, que estaría aquí en la zona de la barrera del diodo, está unido al positivo de la batería, se le dice que el diodo está en polarización inversa y no conduce la electricidad. Aquí en nuestro ejemplo de antes pues tenemos una pila y como veis aquí está en polarización directa y se encendería el LED o la bombilla. Y aquí pues como está en polarización inversa no conduciría. Los diodos tienen muchísimas aplicaciones. Bueno, se me ha olvidado resaltar algo importante y es que un diodo es la unión de un cristal de silicio tipo P unido a otro tipo N. Aquí hay excesos de carga negativa y aquí hay huecos, entonces lo que va a favorecer la conducción eléctrica en este sentido. Entonces, como digo, un diodo, desde el punto de vista de la teoría de los materiales, es un dispositivo electrónico que está formado por la unión de silicio dopado tipo N con silicio dopado tipo P, lo que se llama la unión PN. Y ahora seguimos con algunas aplicaciones. De todas las aplicaciones que hay, por no extenderme mucho, voy a resaltar esta, que es la de rectificar la corriente alterna. Mira, ya sabemos que en las instalaciones de la vivienda, de los centros de consumo, la corriente que está instalada es alterna, que es la que nos suministran las centrales de producción de electricidad. Sin embargo, todos los dispositivos electrónicos pues funcionan con corriente continua. Además, esto lleva un voltaje máximo de 220 voltios y nosotros las placas electrónicas como mucho podemos trabajar con 12 porque si no la placa se estropearía. Así que tenemos que tener alguna forma de cambiar de corriente alterna con un valor máximo de amplitud de voltaje de 220 a corriente continua como mucho a 12 voltios. Eso es lo que tenemos en los transformadores, en los enchufes así más gruesos de los cargadores de los dispositivos portátiles o también en las fuentes de alimentación de los ordenadores. ¿Cómo pasamos de corriente alterna a corriente continua? Mira, la corriente alterna se define como aquella donde los electrones o la corriente eléctrica lo que hace es como una especie de vibración de tal manera que van cambiando la polaridad continuamente, va positivo, negativo, y eso se hace de manera periódica y sin embargo la corriente continua pues hay un flujo en el mismo sentido de electrones. Si dibujamos esto en una gráfica matemática, la corriente alterna, como hemos dicho que es periódica, pues tiene que venir representada por una función que matemáticamente sea periódica. Hemos cogido para ello la función seno, ya que a partir de aquí, de este nodo, pues se repite siempre lo mismo en el tiempo. Y si esto fuera la tensión o la intensidad eléctrica, pues va aumentando, va disminuyendo y siempre pasa una parte positiva y otra parte negativa, que significa que ha cambiado el sentido. Y pasa por cero. Sin embargo, la tensión o intensidad en corriente continua veis que se puede representar fácilmente como una línea recta. Entonces, tenemos que pasar de esta geometría matemática a esta. ¿Cómo lo hacemos? Pues bien, lo que se hace es que hemos visto que el diodo deja pasar la corriente, en este caso, desde la parte positiva a la parte negativa. Como la corriente alterna aquí va cambiando de positivo a negativo, cuando le entra por este lado positivo sería como este semiperiodo, exactamente, pues en ese momento tendríamos el diodo en polarización directa y encendería la bombilla. Pero en el momento que pasa a ser negativo, aquí habría un menos y como aquí está el más, no conduciría. Así que de esta manera lo que hemos hecho ha sido eliminar toda la parte negativa. Hombre, todavía no hemos conseguido corriente continua, pero ya por lo menos parte negativa no tenemos de la corriente. Entonces, lo interesante sería no tener aquí un cero, sino tener esta parte de la corriente alterna positiva, porque en la corriente continua, como dije antes, es una línea recta y entonces todo tiene que ser del mismo signo. Eso no se puede conseguir solo con un diodo, pero haciendo experiencias hemos llegado a la conclusión de que poniendo solo de esta manera 4 diodos, lo que se llama un puente de diodos, conseguimos pasar
la parte negativa a parte positiva y tenemos una onda periódica que ya por lo menos no tiene zona negativa y la corriente, la bombilla, pues encendería en todo momento porque nunca vamos a tener aquí un signo negativo, ¿de acuerdo? Bien, pues ahora no solamente hemos conseguido esto, sino que tenemos que seguir intentando que esto sea una línea recta o lo más parecido a ello. Y para eso lo que se ha hecho es poner un condensador a la salida, que como sabéis lo que hace es va cargándose y descargándose según le vaya entrando voltaje o intensidad, se carga y se descarga. Si conseguimos que esta curva de carga y descarga sea rápida y que no tenga mucha pendiente, pues lo que vamos a conseguir es algo muy parecido a la línea recta. Entonces, ¿qué tienen todos los dispositivos electrónicos? Pues este sistema de convertir corriente alterna. Aquí ya habría corriente continua y ya podemos conectar todas nuestras placas electrónicas. Esto se llama, este sistema que viene integrado en las placas o en los enchufes, como dije, se llama rectificador de onda y está formado por un puente de 4 diodos y un condensador. Eso lo tienen todos los sistemas electrónicos actuales. Aparte, lo de cambiar la corriente de 220 a 12 voltios, como mucho, pues lo tiene que hacer un transformador. Este sería el circuito integrado que llevan esas placas con el puente de diodo y el condensador se le pone aparte. Vamos ya para terminar a hablar de un tipo de diodo que es muy utilizado, que son los que emiten luz, que no son bombillitas, sino que están formados por arsenuro de galio, que es un tipo de semiconductor que emite, dependiendo de ciertas características, la luz en distintas tonalidades, verde, azul y rojo. Y con eso se consiguen todas las demás luces. Aquí lo tenemos, el diodo LED. Su símbolo es el mismo que el diodo, también aquí está la parte positiva y la negativa. Siempre que veáis en un dispositivo electrónico una conexión más larga o una pata más larga que otra, normalmente la larga suele ser el positivo. Y eso, el símbolo es el mismo, pero con dos rayitos hacia afuera, que significa que emite luz. Si os fijáis aquí, tiene 2 voltios, los diodos LED no se pueden alimentar con más de 1,5 o 2 voltios porque se queman. Los sistemas de semiconductores funcionan con muy bajo voltaje y nunca lo tenéis que unir a una pila mayor que 2 voltios para probarlo. Y aquí como está, aquí se ve mejor, aquí está el menos con el más, pues no se encendería la bombilla, y aquí está el más con el más de la pila, está polarizado directamente y se encendería la